el objetivo, básicamente en el documento que les estoy mostrando, es brindar una introducción de lo que son el proceso de recolección e instrumentos de información. Cuando hablamos de un instrumento, estamos hablando básicamente en lo que es la elaboración de un cuestionario. Y para ello hay una etapa que es la etapa de medición y otra etapa también que está relacionado con la confiabilidad y la validez. Entonces, la confiabilidad y la validez son dos términos que vamos a escuchar a lo largo de este curso y por lo tanto lo vamos a estar introduciendo en la sesión de hoy. Aquí para mencionarles un poco es que siempre el primer término es importante por el tema de la medición. ¿Qué significa medición? Significa básicamente que podamos representar un objeto en términos ya sea de una cantidad o de una cualidad. Como este es un curso de elaboración de instrumentos cuantitativos, de preferencia lo vamos a expresar en números. Entonces, para ello es importante de que expresemos o podamos señalar cuáles son las escalas de medición. Y en este sentido hay 4 escalas de medición que son muy conocidas. La primera escala de medición es la nominal. ¿Qué significa una escala nominal? Significa de que o es una o es otra. Esto significa que es mutuamente excluyente. Generalmente aquí las respuestas son de tipo dicotómica, o toma un valor o toma otro. Por ejemplo, hombre, 1, 2 si es mujer. Este es lo que se llama escala de medición nominal. Luego hay otra escala de medición que es de tipo ordinal, que es de jerarquización. Este es el caso de preguntas cuando nos piden hacer acorde a sus preferencias, sitúe 1 lo más importante, 2 lo menos importante, 3 lo intermedio, 4 lo menos, lo que no importa, y 5 que es igual a nada, un ejemplo, ¿no? Entonces, la escala ordinal es para jerarquizar. Debemos poner números del 1 al 5, del 1 al 10. Luego tenemos otra escala de medición que es de intervalo, en la cual es muy aplicado en la escala Likert, por ejemplo, en la cual tenemos opciones donde debemos elegir una opción de varias. Por ejemplo, malo, regular, muy bueno, excelente, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, donde en esta escala debemos seleccionar una puntuación. Y la otra es también la escala de medición por rangos. La diferencia que existe en la escala de medición de intervalo es que ahora se incluye el 0, ¿no? En la escala de medición por intervalo comienza desde 1, sin embargo en el por rango comienza desde el valor 0. Y también conforme les había señalado, toda medición o instrumento debe tener 2 requisitos esenciales. Un requisito, lo que se llama confiabilidad, y el otro requisito importante, con condición teórica estadística, es lo que se llama como validez. ¿Qué significa confiabilidad de un instrumento? Significa la consistencia en sus resultados. Por lo tanto, esto quiere decir que los resultados generales deben ser congruentes y similares, es decir, que no tengan variaciones significativas, pese a que pueda realizar n muestreos repetidos, ¿no? Entonces, este es el primer término de lo que es la confiabilidad. Y otro término importante también que es la validez. ¿Qué significa validez? En un sentido amplio y estricto, validez significa
medir lo que se desea medir. Es la operacionalización de un constructo. Y aquí vamos a hacer un poco énfasis en lo que es un constructo. Cuando hablamos de un constructo, hablamos de algo que directamente no se puede observar en una realidad. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes calidad educativa, ¿qué es la calidad educativa? ¿Alguien de ustedes me puede responder qué es calidad educativa? ¿Qué nos dice Bruno? Calidad educativa, no escuché bien. Sí, ¿qué es calidad educativa? La calidad educativa Claro, la podemos observar directamente. yo me imagino que sí debe haber instrumentos, ¿no? Para medir eso. El rendimiento académico, capaz, entre Ya, otras cosas. Me imagino, no estoy seguro. bien. Eh, Claudia Fuentes, ¿qué dice Claudia? ¿Está Claudia? ¿Se durmió? Sí, estoy aquí, doctor. Eh, Dice, ¿a qué se refiere calidad educativa? ajá, Ya. Calidad educativa para mí está definido em, con la accionar del docente, un docente activo, ya, actualizado. En esta época, por ejemplo, aquel docente que maneja todas las plataformas o está actualizado con la educación virtual, un docente disruptivo. Y así mismo, en relación o que sí al estudiante que también es disruptivo, que está preocupado de aprender y de generar conocimiento en ambos actores importantes como es docente y estudiante. En el caso de también relación con una institución educativa que está preocupado de dar a estos dos actores, tanto docente como estudiante, la, las herramientas necesarias, el soporte necesario desde el contenido de calidad que pueda ofrecer tanto al docente y al estudiante para que puedan formarse con calidad y esos conocimientos para que pueda contribuir en lo que son a la sociedad. Así perfecto. lo entiendo, doctor. Entonces, fíjese que usted ha hecho una definición desde varios puntos de vista, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que significa una operacionalización. Eso es un constructo. Un constructo significa, hay una definición. Entonces, ¿cuál es el punto importante? Es cómo esa definición de lo que usted ha concebido como calidad educativa, yo la operacionalizo. ¿Cómo la llevo a una variable o a un conjunto de variables? Entonces, eso es lo que quiere decir operacionalización, ¿no? Pero para ello debemos recurrir a una teoría, debemos recurrir a una definición de fenómenos que no son observables directamente. Y por lo tanto, cuando no es observable directamente, aquí debemos utilizar algo que se conoce como variable proxy. Las variables proxy nos permiten observar algo de forma aproximado, un fenómeno que en particular se vuelva observable y cuantificable. Aquello que no es cuantificable o que no es observable, ahora sí lo puedo cuantificar. Por ejemplo, si hablamos, le voy a poner un ejemplo, pobreza extrema.
la pobreza extrema la puedo ver, posiblemente sí, ¿no? ¿Cómo la puedo cuantificar la pobreza extrema? Falta de vivienda, falta de trabajo, Ya. alimentación, desnutrición, ¿no? Educación. Un Digamos que, caso muy relevante sería en África, ¿no? sí, digamos que la pobreza extrema es observable directamente, ¿no? Yo puedo ver niños que están descalzos, como usted dice, desnutridos, o que, no sé, en una casa el piso es de tierra, por ejemplo. Puedo hacer la observación directa e inclusive establecer algunos indicadores cualitativos. Sin embargo, puedo ir a la pobreza extrema, puedo ir a la definición, por ejemplo, que habla las Naciones Unidas, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas que se llama el PNUD, que define a la pobreza extrema como aquella población que vive con menos de $1 al día, ¿no? Entonces, básicamente con preguntar los ingresos y determinar el porcentaje de la población que vive con menos de $1 al día, yo puedo determinar cuál es el porcentaje de la población que está en pobreza extrema, ¿no? Entonces, pero eso significa de que estoy utilizando una variable proxy, que es el ingreso, que a través del ingreso voy a poder calcular qué personas están en el umbral de la pobreza extrema, pero debo recurrir sí a una definición, ¿no? Y si no lo hago eso, entonces, ahora si yo planteo, no, la pobreza extrema no es lo que dice la ONU, es, por ejemplo, tener 3, 4, 5 indicadores que me van a reflejar la pobreza extrema. Entonces yo lo que tengo que hacer como investigador es decir, este es mi instrumento y lo he validado y por lo tanto la pobreza extrema la puedo medir a través de estas preguntas y a través de estos indicadores. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este curso. ¿Okay? Pero la validez, nuevamente, la validez significa, acá lo voy a resaltar, ¿qué es validez? Es evaluar, es medir lo que es lo que realmente se desea medir. Esto es la validez. Entonces, un instrumento tiene validez cuando el instrumento, valga la redundancia, mide o evalúa lo que realmente desea medir. ¿Y cuál es la crítica fuerte o por qué se rechazan muchos trabajos? Básicamente porque no miden lo que están deseando medir. Aquí yo quisiera poner un ejemplo. Supónganse de que yo quiero medir partiendo del mismo ejemplo, no quiero medir la pobreza extrema y resulta de lo que mido es el nivel de, no sé, no sé, el nivel de cualquier otro tema, ¿no? Por ejemplo, el nivel de drogadicción. Entonces, si yo hago una medición de lo que es nivel de drogadicción y lo que quiero medir es pobreza, entonces ahí mi estudio no sería válido. Por lo tanto, o si utilizo otros indicadores para medir la pobreza, otras preguntas que no están relacionadas con la pobreza, entonces ahí tendría un problema de validez. ¿Okay? Entonces aquí tenemos algunos términos claves como validez, operacionalización de constructos, variables proxy. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el análisis de la confiabilidad. Ya hemos dicho de que la confiabilidad es de que los resultados sean lógicos, de que mantengan una coherencia y que desde luego
hay varias formas de establecer, en muestreo repetido también habíamos dicho, ¿no? Habíamos dicho que la confiabilidad se refiere a la consistencia de los resultados, que esta consistencia de los resultados se puede dar en n veces de muestreo repetido. Y hay varias estrategias para evaluar la confiabilidad. Una estrategia, por ejemplo, es dividir la muestra, ¿no? Puedo dividir la muestra en dos partes. Si yo tengo, no sé, si tengo una muestra con, un ejemplo, con 200 individuos, si mi muestra está conformada por 200 observaciones, puedo dividir la muestra en dos, una muestra en 100, otra muestra en 100, y lógicamente voy a ver si los resultados que vaya a sacar o que vaya a relacionar son iguales. Si son iguales, por lo tanto, digamos que tengo confiabilidad. Pero ¿qué pasa si con una muestra tengo unos resultados, con otra muestra tengo otros resultados? Por lo tanto, ahí no va a haber una consistencia. Y si no hay una consistencia en los resultados, tampoco voy a confiar, ¿no? en los hallazgos que estoy obteniendo. Esta es una forma de hacerlo, dividiendo la muestra. Otra forma de hacerla que es un poco más costosa, es seleccionar dos tipos de instrumentos de medición. Cuando hablo de instrumentos de medición me estoy refiriendo a encuestas. Tengo una encuesta, por una parte, que tiene unas preguntas, y tengo otra encuesta con preguntas similares, no son iguales. Pueden ser parecidas, pero no son iguales. Y si las respuestas son iguales, por lo tanto, puedo decir de que si aplico una encuesta a otra encuesta, hay una confiabilidad en las mismas. Esto es lo que se llama un test paralelo. Y la última también que puedo utilizar es comparando elementos aleatorios de las muestras, es decir, de las muestras tomando observaciones aleatorias y ver sus resultados. Esto desde una perspectiva estadística. Entonces, aquí tenemos para ir cerrando cómo podemos ver la confiabilidad. Tenemos uno, lo que es dividir la muestra. Otra, lo que es seleccionar dos instrumentos de medición. Esto se llama parallel test. O la otra que sería tomar elementos aleatorios entre las muestras y observar sus resultados. Elementos aleatorios. Que es lo que se llama inter-item test, perdón, ¿no? Para la validez hay de igual forma, hay 4 maneras de evaluar la validez. ¿Cuál es la primera? La primera y la fundamental es que hay 4 criterios. El primero es que la validez general es que se debe medir lo que se desea medir. Ese es el primero. La segunda es la validez de contenido, que como su nombre lo indica, muchas veces una variable por su nombre puede indicar la representación o no del fenómeno. Por ejemplo, si yo hablo de deserción escolar. Si hablo de deserción escolar, tal vez por el nombre ya me indica lo que se desea medir y cómo se puede medir, ¿no? Simplemente debo medir cuál es el porcentaje de alumnos que no asisten a clases, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto ya tengo la deserción escolar porque es fácil de medir porque el mismo nombre lo dice. Hay otro tipo de validez que se llama validez de convergencia. Cuando se aplica la validez de convergencia es cuando yo mido con otras variables que son muy afines o similares y por lo tanto los resultados van a ser los mismos. Si yo saco una correlación de medir, una asociación de medir una variable de una forma y la saco y la mido la variable de otra forma que es similar,
por lo tanto, los resultados van a ser, la asociación va a ser muy alta entre ambas. Eso significa una validez de contenido. ¿Qué ejemplo podríamos plantear como una validez de contenido? Pensemos ahora en, estamos hoy en el contexto de coronavirus, ¿no es cierto? ¿Cómo podría correlacionar si una persona tiene, bueno, el primer punto, supongamos esto, una persona tiene coronavirus, ojalá que no pase, ¿no? ¿Cómo podría, bueno, aquí hay un constructo, ¿qué es el coronavirus? Entonces, obviamente es un virus, pero ¿cómo podría saber si una persona tiene coronavirus o no? De acuerdo a los síntomas. De acuerdo a los síntomas, ¿no es cierto? Y si es asintomático, Ahí puede variar, ¿no? Test, De acuerdo a esto, test, bien. Hay test. Hay un test que se llama GenExpert y hay otro test que se llama PCR. ¿Ya? Miren ustedes, qué buen ejemplo. Surgió así, sin pensarlo, improvisado. ¿Cómo puedo saber la confiabilidad de los tests? O cómo puedo saber, en realidad, aquí puedo ver la confiabilidad y validez. Veamos primero veamos lo que estamos viendo de validez. ¿Cómo puedo saber si se está midiendo correctamente si una persona tiene coronavirus o no? En primer lugar, digamos de que las pruebas deben estar validadas y deben estar autorizadas ante una institución americana de salud. No sé si han escuchado la FDA. ¿Han escuchado o no? Porque resulta de que hay muchos test que son truchos, digamos, ¿no? Así son chinos, o hay estafadores que le dicen, yo te vendo este test, vale tantos miles de dólares y por lo tanto voy a hacer plata y no sé y si funciona o no, pues ya no, a mí me interesa ganar la plata. Entonces, pero ¿cómo podemos validar si un test, cómo podemos validar si realmente funciona o no? Pues yo les mencionaba de que está esta institución FDA que valida los tests. Entonces, si yo agarro un test que está validado por la FDA, por ejemplo, PCR, ¿no? Y el Hexpert también que está validado por la FDA de Estados Unidos, para medir el coronavirus. Entonces, si tengo una persona con coronavirus y le aplico un instrumento, ¿cuál es el instrumento? El PCR, va a salir que tiene coronavirus. Entonces, le aplico el otro instrumento, que es el Hexpert, la otra prueba, y va a salir positivo también que tiene coronavirus, ¿me entienden? ¿No? Entonces, ahí hay una validez de contenido, porque la misma variable, en este caso una persona, el resultado va a ser igual si tomo un instrumento o si tomo otro. Eso es lo que se conoce como una validez de contenido, que básicamente perdón, validez de convergencia, que básicamente la relación es muy alta entre los resultados de un instrumento con los resultados de otro instrumento, o si son variables similares, también la relación va a ser muy alta. ¿Okay? Y finalmente existe la validez de divergencia. ¿Qué significa la validez de divergencia? Significa una correlación nula con otras variables ajenas del estudio. Aquí podemos seguir con el tema del coronavirus, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo podría aplicar si yo tengo el virus y estoy en un estado de salud, eso tendrían que ver si es que soy sintomático, si es que tengo los síntomas, ¿no?
yo tendría que tener síntomas, que esos síntomas son contrarios a otros síntomas. No sé si me dejo explicar. Bueno, es un tema complicado porque me estoy poniendo a explicar temas de salud del cual no soy experto. Pero la cuestión es de que lo contrario podría tener una validez de divergencia si los resultados son totalmente diferentes de otros estados. Por ejemplo, si mi ejemplo se podría caer con el tema del coronavirus, si soy asintomático. Se esperaría de que pudiera ser susceptible de una enfermedad si es que presento ciertos síntomas. Pero, asumiendo de que no soy asintomático, si presento síntomas totalmente contrarios, puedo llegar a la conclusión de que no estoy enfermo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ahí desde luego tendría que hacerme la prueba. Bien. O podría ser que se confunda, ¿no? Que quizá lo asocie con el coronavirus, pero en realidad tiene otro tipo de enfermedad o no sé. Claro, sí, pero la validez de divergencia significa de que, no sé, la variable o los síntomas que pueda tener tendría que tener síntomas totalmente contrarios con otras cosas, ¿no? Entonces a eso se refiere un poco, que es totalmente diferente. Doctor, no entendí cuál es la diferencia entre convergencia y divergencia. Bien, la convergencia es que los resultados son totalmente o casi idénticos. Y la divergencia es que es todo lo contrario. Yo les mencionábamos el ejemplo de una validez de convergencia cuando aplicábamos dos tipos de pruebas, ¿no? Y si los resultados salen lo mismo, entonces convergen a lo mismo. Pero, ¿qué sucedería si aplico un test, un resultado me da una cosa, y para que sea de divergencia, tendría que darme exactamente lo opuesto de otra cosa? Entonces, a eso se refiere divergencia. Convergencia que es igual, divergencia que es todo lo contrario. ¿Okay? La penúltima parte en esta presentación les voy a mostrar cuáles son las etapas para elaborar un cuestionario. El cuestionario es parte de lo que explicamos inicialmente, el proceso de investigación, de definir el tema, de plantear el problema, de plantear los objetivos, las hipótesis. Entonces, una vez que planteo eso, debo conocer cuál es mi población objetivo, es decir, a quién va a estar dirigido mi cuestionario. Y alguien preguntaba cómo hacemos la prueba piloto. Antes de hacer la prueba piloto, debo indagar en primer lugar si ya hay cuestionarios previos. Les mencionaba también de que en estos cuestionarios previos debemos verificar si estos cuestionarios ya han sido validados, si han sido instrumentos validados. Y si han sido instrumentos validados, puedo replicar si es que las condiciones lo permiten. Cuando hablamos de validez, aparte de los tipos que les he mencionado, la validez general dice medir lo que realmente quiere medir, y la otra es algo que se conoce como validez externa. Validez externa significa de que un cuestionario o un instrumento puede ser aplicado en cualquier contexto. Muchas veces eso no sucede, porque si en Estados Unidos o en Europa se aplica un cuestionario, ese cuestionario que se aplicó en Europa
en un contexto, un tema dado, no necesariamente se puede aplicar en Santa Cruz. ¿Me entienden, no? Entonces, si no se aplica el cuestionario en Santa Cruz o en un municipio o lo que ustedes quieran, es que no existe validez externa. Entonces, por lo tanto, no es 100% aplicable. Se puede modificar, pero a las modificaciones que ustedes realicen, deben validarlo. Y eso es lo que vamos a ver en este curso. Y de igual forma, cuando elaboramos un cuestionario, las preguntas pueden ser de tipo abiertas o cerradas. En nuestro caso, en este curso, vamos a trabajar con preguntas cerradas. Porque, ¿cuál es la dificultad de las preguntas abiertas? ¿Quién cree cuáles serían las dificultades de hacer un cuestionario con preguntas abiertas? Son los datos con los que tenemos que trabajar. Bien. ¿Y en qué sería difícil? Es que es muy amplio, doctor, no es claro. O sea, no son preguntas puntuales, no me permite tener exactitud en mi base de datos, digamos, ¿no? Depende. Perdón, mi pregunta. Sí, Lo sí. que pasa, por ejemplo, yo cuando trabajaba, pongamos en el caso de edad, si en edad, por ejemplo, hay algunas personas que hacen como si estuvieran cerradas, lo hacen por grupo, pero en algunas ocasiones existe lo que es donde la edad se lo deja abierto, y en esos casos uno puede, por decir, de 100 personas poner de diferentes edades, y ahí lo que se utiliza estadísticamente es lo que es dicotomizar datos, y de ciencia nacional de ocupación. Ahora, con respecto a la pregunta si son abiertas o cerradas, la diferencia es que las preguntas abiertas es más difícil de poder cuantificar y poder tener variables precisas, por resultados precisos a lo que se quiere sacar. Creo que de ahí depende mucho del investigador a lo que va su enfoque, ¿no? El sujeto de estudio. Sí, correcto. Cuando tenemos preguntas abiertas, pues las respuestas pueden ser muy diversas, ¿no? Y el análisis se puede hacer más complejo, porque yo lo que quiero es obtener información, pero esa información quiero sistematizarla y relacionarla previamente estructurada. Por lo tanto, si las respuestas son cerradas, voy a dar las opciones para que yo pueda relacionar las posibles respuestas que tenga. Ahora ya existen sí otras estadísticas más avanzadas en las cuales puedo plantear preguntas abiertas que quizás, digamos, los libros de metodología de investigación de los 80, 90 no consideraban eso. ¿Ustedes han escuchado ahora de el data mining o la minería de datos? ¿Han escuchado? Sí. ¿Qué han escuchado de la minería de datos? La minería de datos nos permite conocer diferentes cosas de la persona o de lo que se va a investigar. Yo podría plantear preguntas abiertas, no lo vamos a hacer sin este curso, pero Es sobre, sí. es sobre tendencias, algo así, creo. La minería de datos tiene un enfoque asociativo. Un enfoque asociativo y de grandes volúmenes de información. ¿Ok? Entonces, eso significa, por ejemplo, yo hago preguntas abiertas, un ejemplo, ¿no? Hago un cuestionario online donde pueden contestarlo miles de personas y me contestan un montón de cosas. Entonces, yo hago un análisis de minería de texto de donde todas las respuestas lo que hace es capturarme variables, ¿entienden, no? Variables que más se repiten y que más se relacionan entre sí. Y de esa forma puedo obtener una codificación desde una perspectiva asociativa e identificando
las variables con mayor frecuencia en la respuesta o asociación entre ellas. Eso es lo que es la minería de datos, que se puede aplicar a preguntas abiertas, que eso, como les digo, no está en los libros de textos de metodología de investigación de los 90. Eso es algo que tampoco es nuevo, pero que recién está cobrando más fuerza. De hecho, la minería de datos la podemos utilizar en todos los campos, en marketing y algo que se conoce como inteligencia de negocios o BI, se está utilizando mucho. Podemos agarrar lo que decía la compañera, podemos conocer tendencias a través de utilizar estas técnicas de minería de datos, por ejemplo, a redes sociales. Yo puedo, utilizar una herramienta de inteligencia de negocios, analizar qué están opinando en Facebook, qué están opinando en otras redes sociales, LinkedIn, Twitter, extraer miles de datos, asociar, correlacionar y también si eso lo hago en diferentes periodos de tiempo, puedo sacar análisis prospectivos, ¿no? Esa es la inteligencia de negocios. Entonces, pero en esa parte ya utilizan mucho lo que son los CRM, ¿no? Uh-huh. Para el tema de minería de datos. También. Y ahí donde eso facilita ya sea cualquier sistema de software o de aplicación para poder sacar las diferentes estadísticas que tiene cada persona, en este caso, ¿no? Sí, los CRM, bueno, sí ahora los utilizan los bancos, empresas de telecomunicaciones, que lo están direccionando más al marketing, ¿no? Un poco para la estrategia de conocer más al cliente. Sí, sí, pero son herramientas de inteligencia de negocio. Bien, entonces, una vez que determinamos si las preguntas son abiertas o cerradas, elaboramos las preguntas y con sus respectivas ordenamiento, y ahí debemos someter el cuestionario a pruebas de validez. Por ahí el compañero nos mencionaba prueba piloto. Sí, puede ser una prueba piloto como una prueba de validez, pero también hay otras alternativas, como ser, por ejemplo, someter el cuestionario o el instrumento a expertos en el tema, lo que le decía, ¿no? O a expertos en recolección de información, que son los que consiguen la información. Entonces, una vez de que hemos sometido el cuestionario a validez, que no sean, aquí no estamos hablando de validez estadística, sino estamos hablando de la validez en el diseño. Y luego, después de esto, recién podemos tener ya el cuestionario definitivo. Doctor, ¿sí? Una vez la prueba piloto que hice, le hice a un grupo focal. O sea, el cuestionario ya lo tenía armado. Claro que esto lo hice para mi tesis yo. Ya. Mi director lo que me sugirió fue, tuve grabación, tanto producto fílmico como en audio, un facilitador que fue mi persona, recurría a un ingeniero en marketing y sobre todo un comunicador para el tema de redacción y que me redacte todo lo que viene a ser la parte de gesto corporal y todas esas cosas, ¿no? Para saber. Pero lo que sí me pude dar cuenta, lo utilicé como prueba piloto, por el sentido de que el cuestionario que yo iba a lanzar en mi encuesta, las lancé al grupo. Yo lo que estaba haciendo era sobre productos de helado. Y lancé todas mis preguntas y eso me permitió, fuera de saber el entendimiento a las preguntas que yo había formulado, hacer algunas preguntas nuevas, como también quitar algunas preguntas. No sé si eso puede ser aceptado. Sí, por eso en este caso, digamos, es importante el paso, no sé si usted verificó el paso 3. El paso 3, dependiendo de cuál sea la investigación que usted hubiera desarrollado,
que es indagar sobre la existencia de cuestionarios previos, que es el punto de partida, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Prácticamente para eso lo estaba utilizando, para saber si iba a tener esa eficiencia el cuestionario antes de ser lanzado como encuesta oficial. Sí. Que yo tendría que volverla a modificar. Y una de esos era mi fin, ¿no? Mi objetivo, como se dice. Sí, sí, ese es el procedimiento estándar. Y digamos que antes de lanzar el cuestionario definitivo, es muy importante haber realizado la prueba piloto, pero también recurrir a expertos en el tema, ¿no? Porque si no hacemos la prueba piloto, no recurrimos a expertos en el tema, o no verificamos la existencia del cuestionario previo, y nos lanzamos con un cuestionario, nos puede costar tiempo y dinero, ¿no? Porque realizamos la encuesta, es muy demandante del tiempo, muchas veces pagamos a personas, a encuestadores para que recolecten la información, y al final y al cabo que tenemos toda la información, resulta de que nuestro cuestionario está mal planteado o no obtenemos la información que queríamos obtener, y que por lo tanto tenemos que hacer todo el proceso de nuevo y hemos perdido ahí nuestro tiempo, ¿no? Entonces eso es importante. Hay por ahí algún ruido. Algo que en la última parte ya de esta pequeña presentación vamos a mencionar algunos puntos que son importantes para la elaboración de un instrumento y la recolección de información, que la aplicación de los instrumentos de medición la podemos realizar de manera directa, sea por correo, también la podemos realizar telefónicamente, la podemos utilizar por el computador, internet. Y hay algunos tips que son importantes a la hora de elaborar un instrumento o elaborar una encuesta. En primer lugar, hay que tener cuidado con los errores de respuesta. Aquí lo que mencionaba el compañero, las preguntas deben ser claras, deben ser comprensibles. Por otra parte, tenemos que conocer a quiénes van a ser encuestados, y siempre debemos evitar lo que es el sesgo en la respuesta o las preguntas tendenciosas. ¿A qué se refieren las preguntas tendenciosas? ¿Alguien sabe a qué se refieren las preguntas tendenciosas? Supongo que a preguntas ya dirigidas, ¿no? O sea, como para tenerlo cocinado, ¿no? El cuestionario. Usted recibió un bono, no sé, usted recibió un bono universal de Yanine Áñez. ¿Está de acuerdo con su gestión? ¿Me entiende, no? Entonces ahí hay una dirección clara. Hay que evitar ese tipo de preguntas sesgadas, cuya respuesta en realidad podría ser sesgada. Y por otra parte, también hay que elaborar preguntas específicas, ¿no? Hay que elaborar preguntas específicas, evitando múltiples preguntas por cada número de respuesta. De igual forma, vamos a ir al final. De igual forma, no hay que preguntar sobre suposiciones. Usted supone, entonces deben ser las preguntas bastante objetivas. Un tip importante es siempre iniciar con preguntas sencillas, ¿no? E interesantes, porque a veces la gente cuando ve que hay que es complicado o no le entiende, ya no contesta al resto del cuestionario. Entonces las preguntas difíciles pueden ir en la parte intermedia del cuestionario, o inclusive también podemos agrupar
Podemos agrupar las preguntas por temas o subtemas. Generalmente pregunto cuál es su percepción sobre algo, sobre un sector, y al final puedo preguntar, no sé, usted a qué se dedica, preguntas personales. Generalmente siempre la última pregunta que hacen en muchos test es cuánto es su ingreso, ¿me entienden, no? Porque si alguien le pregunta cuánto usted gana, entonces con la primera pregunta como que puede haber un choque, ¿no? Entonces, de igual forma hay que evaluar la confiabilidad y la validez del cuestionario, ya habíamos dicho aquí, con expertos en el tema y con pruebas pilotos o especialistas en temas de muestreo. Esto es importante. Si conocemos a gente que es experta en temas de muestreo, nos puede brindar un asesoramiento. Y luego que hemos detectado las fallas que pueda tener el cuestionario, debemos corregirlo antes de lanzarlo, digamos, de lanzarnos a la piscina, ¿no? Una sugerencia aquí, un tip que tenemos que tener es siempre lanzar una pregunta en la cual podamos evaluar la coherencia la coherencia del cuestionario. Por ejemplo, si es una escala de 1 a 5, puede haber una persona en cual usted todo lo ponga 5, ¿no? Puede haber el caso. Entonces debemos buscar siempre una pregunta de que sea lo contrario. Entonces, no sé, si una persona está de acuerdo o no de acuerdo, al final yo puedo poner una pregunta, usted se siente, no sé, usted se siente ofendido con su suegra, entonces, y si pone siempre, entonces, o nunca, entonces podemos, con una pregunta, a veces se puede poner una pregunta incoherente, para ver si el que está respondiendo realmente lo responde bien, o por otra parte, realmente pone todo 5, o todo 4, o todo 1, ¿me entiendes? ¿No? Porque también eso es importante. Y otro punto que es acá no menos necesario de señalar es quién va a tomar la encuesta. Ese es otro punto delicado porque podemos contratar encuestadores para que se aplique el instrumento y hay un encuestador que se va a una esquina y comienza a llenar todo el cuestionario, ¿no? Toda la encuesta. Entonces también ese es otro punto importante que hay que tener cuidado. El proceso operativo, logístico, con el cual se realiza la encuesta. Eso no es un elemento menor de análisis. ¿Algún comentario o consulta hasta acá? Esta es una introducción a lo que son los instrumentos de recolección de información. Vamos a tener sesión. Le he tomado una captura de pantalla a todos los asistentes, entonces de esa forma yo voy a proceder a ponerle la asistencia respectiva por la clase de hoy. ¿Okay? Entonces tenemos nuestra siguiente sesión el día de mañana a las 2 de la tarde. Tenemos una tarde larga. ¿Ok? Muy larga, doctor. Sí, miren, si ustedes gustan, podemos... Sí, doctor. Por mi parte, no, yo puedo flexibilizar acorde a lo que ustedes digan. Podemos hacer clases más cortas y podemos Sí. tener otros días, ¿no? Un martes, un jueves, ¿me entienden, no? Doctor, Sí. podemos flexibilizar las páginas de lectura. Eso es lo que no podemos flexibilizar.
Por lo menos la de Arias para mañana. Para mañana solamente le he pedido la de la primera Arias. lectura. Sí, que son 10 páginas. ¿Ya? Ah, ya. No las otras, las de la 60 hasta la 90, la segunda que dijo. La de 160 a la 190, Ajá, si ajá. pueden hacerla, si pueden. Si no, Ya. no hay problema. No hay problema. Ya, listo, listo, gracias. Solamente la primera lectura la van a hacer.